Lolo. No sé si a ustedes les ocurre lo que a mí me ocurre cuando leo biografías de grandes cristianos, cuando leo de grandes predicadores, de pastores y misioneros. A la verdad me han resultado como una especie de motivación, como un impulsador para avanzar en el crecimiento espiritual de mi vida. Y por los capítulos que hemos avanzado en la segunda carta a los Corintios, que es la que estamos estudiando, ya hemos llegado al capítulo 4 y hemos avanzado 6 versículos del capítulo 4. Creo que usted ya se debe haber dado cuenta que la segunda carta a los Corintios es biografía. ¿Y la biografía de quién? La biografía del apóstol Pablo. Y muchas veces pensamos que como es la biografía del apóstol Pablo, entonces no tiene que ver conmigo nada de esto, pero quiero recordarles que todo se trata de lo que tú y yo debemos ser. Y esa es la fuerza y el impacto de una información biográfica, y mayormente cuando es inspirada como esta porción que tenemos de la misma escritura. No hay otra carta que se encuentre en la biografía más profunda de Pablo en todo el Nuevo Testamento, ni siquiera el libro de los Hechos, que es un libro histórico y que destina muchísimos capítulos al apóstol Pablo, tiene un registro tan profundo del corazón del apóstol como esta epístola que estamos estudiando. Y el ejemplo de su vida plasmado en esta carta bien podría ser efectivo para cambiar nuestras vidas, como cualquier libro que está dirigido a un impacto más práctico. Y aquí está el prototipo de cómo se ve un hombre cuando realmente camina con Dios. Cómo se ve a un hombre cuando realmente está mirando el rostro de Jesucristo. ¿Cómo es una persona espiritual? ¿Qué es un cristiano noble? Aquí está el modelo. Aquí está el ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Y hay que reconocerlo porque esto es biografía. Es algo muy personal de lo que él está hablando. Incluso cuando él está mencionando el plural nosotros, parece que la mayor parte del tiempo está hablando de sí mismo. Habla de él. Y simplemente es como si él quisiera que las personas asuman de que no está hablando demasiado de sí mismo, por lo que suaviza un poco usando este plural nosotros. Pero es de él quien realmente está hablando. Ya llevamos 4 capítulos y es de él que está hablando. Todo está girando en torno a él. Y por eso aquí no encontramos mucha exhortación, no hay mucha instrucción práctica, no hay cantidades de teología en este libro, es biografía lo que estamos estudiando. Esto es mirar profundamente en el corazón del más noble de los apóstoles, si así lo podemos mencionar. Tal vez alguno opine diferente del gran apóstol Pablo. Es un libro extraordinario en verdad y nos representa el modelo de vida cristiana que debería ser la meta para nosotros. Porque este mismo hombre fue quien dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cuando comencé mi vida cristiana, yo siempre escuchaba: nunca modeles tu vida según el modelo de otra persona, según el molde de otra persona. Sigue el modelo de Cristo, decía. Sigue el modelo de Cristo, pero ahora entendemos que no es del todo cierto, solo sigue a Cristo, porque no puedo comprender completamente a Cristo a menos que pueda verlo en alguien más. Y si usted en estos casi 4 capítulos que llevamos estudiando dice, pero todo esto se trata de Pablo, diríamos que eso es correcto, porque solo vemos a Pablo que está hablando de él mismo. Por lo tanto, entonces se trata de ustedes y de mí, se trata de nosotros. Hay un dicho que dice que no debemos
juzgar al libro por su portada. Si es una portada así fea, decimos el libro es malo, ¿no? O no se debe juzgar el regalo por su envoltura. ¿Ha escuchado usted este dicho? Al igual que esa perla que estaba escondida en la fea concha de una ostra, y cuando se descubrió que esa perla era de incalculable valor, entonces un hombre vendió todo para poder obtener la envoltura, la concha que es de esa ostra, no refleja el valor del tesoro que tenía dentro. Y ese mismo contraste es el que nosotros observamos en estos versículos que vamos a estudiar. Que el tesoro de la verdad evangélica y la envoltura humana en el que viene ese tesoro. Ese es el contraste. Un tesoro incalculable que está guardado o envuelto bajo una envoltura humana. Y eso es lo que dice el versículo 7, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, este versículo 7. Mira, estamos segunda carta a los Corintios 4:7. Por eso él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está el contraste que observamos aquí en el versículo 7. Un contraste entre la gloria resplandeciente de Dios en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo, que hemos estudiado en los versículos anteriores, y esta envoltura débil, imperfecta, frágil, como si fuese hogareña, como si fuese un vaso de barro, por el cual esta gloria es llevada y transmitida a los hombres. Vaya, qué contraste el que nos presenta el apóstol Pablo en su propia vida, lo que está ocurriendo y ocurre en la vida de todo creyente. Pablo es el que había establecido esta iglesia de Corinto, predicando casi durante 2 años. Y no mucho después de que él salió de la iglesia, llegaron falsos apóstoles, y su agenda de los falsos apóstoles era enseñar mentiras. Pero para ser escuchados tenían que destruir al apóstol Pablo, y en la ausencia del apóstol en la iglesia trataron de desacreditarlo de todas las maneras que podemos imaginar. Estos son los emisarios de Satanás, deseando enseñar falsa doctrina, pero no podían conseguir una audiencia considerable, y como no lo lograban tenían que atacar entonces a Pablo lo suficiente para que dejen de confiar en Pablo y comenzaran a confiar en estos falsos apóstoles, y entonces podían regar sus mentiras, sus falsas enseñanzas. Y el ataque de estos hombres implicó muchos golpes y golpes bajos, porque parte del ataque fue que lo agredieron sobre la base de sus defectos. ¿Qué te parece? De sus defectos personales, de sus defectos físicos, que hablen de los defectos físicos del predicador, de sus debilidades humanas, la forma en que él se veía exteriormente hacia los demás, la forma en que él hablaba. De esa forma lo atacaron a él. Y lo podemos observar porque él se dirigió directamente en esta carta hacia los falsos maestros. Si ves en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y el verso 10, te puedes dar cuenta de qué estaban hablando estos falsos maestros de él. Mira lo que dice segunda a los Corintios 10:10. Dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes. De eso lo estaban atacando, de que escribía cartas muy duras, muy fuertes. Dice, mas la presencia corporal débil, dice. Este hombre se hace el fuerte en escrito, pero cuando le ves físicamente, es un cualquiera, es un hombrecillo allí. No, es un hombre débil, dice, y la palabra menospreciable. Es decir, no es una persona imponente, le falta personalidad a este predicador, carece de buen aspecto, no tiene una presencia personal y el poder personal para motivar a la gente. Incluso alguno había sugerido que era pequeño y jorobado y que tenía una deformidad
ocular repulsiva que lo hacía feo a la vista de las personas. ¿De dónde sacarían un pensamiento así? Bueno, la tradición dice algo como esto, pero también una carta que la estudiamos en Gálatas 4:4, nosotros ya la estudiamos en algunos años anteriores, 4:14, Gálatas 4:14, que dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenían en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. De alguna manera era despreciado a él por algo, por una apariencia física. Ahora, mire el verso 15. Por la mitad del verso 15 dice: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y así bien que pudiera ser que tuviera una deformidad ocular muy fea tal vez, y una apariencia bastante repugnante, y los falsos apóstoles, los falsos maestros estaban diciendo: ¿ves? La razón por la que él es rechazado, la razón por que la gente no le escucha, no hay mucho pueblo que vaya cuando él predica, la razón por la que este hombre no es popular, es que él es un hombre que no tiene presencia, es un hombre común y corriente, incluso hasta deforme es carece de la persona, de la estatura, del encanto necesario para poder influir en las personas. Así que lo difamaron como un predicador, decían que su forma de hablar era despreciable. ¿Recuerdan ustedes la primera carta a los Corintios en el capítulo 2 y el verso 3? Él dice: estuve con vosotros, dice, en debilidad, en temor y en mucho temblor. Dice. Y el verso 1 dice: no fui con excelencia de palabras, no fui con excelencia de palabras. Así que ellos decían: mira, este hombre no impresiona a nadie, no impresiona por su intelecto, aunque él tenía un gran intelecto, el apóstol Pablo, ¿sí? No impresiona a nadie con su aspecto, no puede llamar la atención de la gente, y así se estaban burlando del apóstol, y culparon ellos que los fracasos de su ministerio y que él fuera rechazado tan a menudo, porque recuerda, él está sufriendo. Él está siendo perseguido. Él ya lo querían matar por causa del evangelio. Entonces lo culpaban y decían: mira, la gente le persigue, la gente no quiere escucharle, no tiene audiencia. Pero ellos decían: esto es en parte porque este hombre es despreciable. Nadie lo quiere mirar y nadie lo quiere escuchar. Debe haber sido una cosa muy hiriente para el apóstol Pablo, un hombre tremendamente noble. Pero él necesita responder. Pablo necesita responder. Él quiere defenderse no por su propio bien, ¿sí? No por su propio bien, sino por el bien de la verdad, el bien de la verdad. Porque si él es totalmente desacreditado ante los hermanos de Corinto, y entonces la iglesia lo va a rechazar, entonces la gente se va a quedar con los falsos apóstoles, y entonces ellos van a diseminar las falsas enseñanzas. Y es por eso que le resulta muy importante a Pablo que se defienda, para que sigan escuchando la verdad. Tiene que de alguna manera defender la reputación, porque deben confiar en él. Él es el que tiene la verdad. Dios le revela a él la verdad. Él es el predicador de la verdad. Si no le escuchan a él, han abandonado a Dios, han abandonado la verdad. ¿Ves lo importante para el apóstol Pablo el día de hoy? ¿Y cómo va a manejar esto el apóstol Pablo? Porque es una posición muy difícil, como todos los nobles predicadores y siervos de Dios que se encuentran en una situación bastante embarazosa. Francamente, está siendo criticado por personas que eran mucho más pecaminosas y débiles que él, y sin embargo no puede defenderse ante ellas sin parecer orgulloso. Cuando uno se defiende mucho, peca de orgullo. Y ahora lo han acusado incluso de ser feo y poco impresionante en términos de su presencia física. Y ciertamente no puede responder y decir: mira,
yo me he encontrado con 3 familias aquí en la iglesia y ellos piensan que yo soy de buen rostro, que soy lindo. Él no podría defenderse de esa manera. Entonces, ¿cómo va a salir de este dilema que tiene que defenderse y al mismo tiempo no estar orgulloso? Después de todo, su debilidad física no era una novedad para él. Seguramente que lo sabía. Todos tenemos un espejo y creo que nos conocemos. A no ser que tengamos un ego demasiado grande, ¿no? Para no podernos ver tan bien. Nadie conocía su debilidad física mejor que él. Nadie conocía si estaba o no jorobado y si tenía algún tipo de problema de tipo repulsivo en sus ojos, ¿no? Y si su hablar era tan poco impresionante como decían, nadie lo sabía mejor que él. Así que él sabía eso. Así que él está en una posición en la que si realmente él va a decir la verdad, tiene que estar de acuerdo con sus acusadores. Tiene que estar de acuerdo con sus acusadores. Él tiene que decir, bueno, tienes razón, tienes toda la razón. Todo lo que dices de mí es verdad. Tendría que estar de acuerdo en sus debilidades. Tendría que estar de acuerdo sobre sus incapacidades, sobre sus debilidades físicas, sobre su falta de atractivo. Y sin embargo, tiene que defenderse como un predicador fiel de la verdad. Está entre esta encrucijada. Entonces, ¿cómo va a hacer esto? Y él quiere asegurarse que la gente de Corinto no deserte de él para irse a los falsos maestros y se desvíen de la verdadera doctrina. Así que él está entre la espada y la pared. Por un lado está de acuerdo con sus detractores porque él sabe que él es poco impresionante, tal vez físicamente un poco despreciable en algunos aspectos y hablando humanamente no era tan bueno como lo están señalando estos falsos maestros. Pero por otro lado tiene que defenderse por honor a la verdad, por el bien de la verdad. Y él es muy consciente de que la gloria, la majestad, la maravilla del nuevo pacto, lo que hemos estudiado en los versículos anteriores, la gloria de Dios revelada en el rostro de Jesucristo, ¿sí?, está empaquetada en un mensajero humilde como él. Qué gloriosa verdad. En un hombre frágil, imperfecto, en un hombre común como Pablo. Y esa es la razón por la que él dice aquí en el versículo 7, pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Entiendes el tesoro? ¿Entiendes quién es el vaso de barro? Nunca dejó de ser impresionante para Pablo que un tesoro tan inestimable llegara a un pecador tan inútil como él. ¿Sí ves? Nunca dejó de sorprenderle que el tesoro incalculable de la verdad, del evangelio, del nuevo pacto, estuviera contenido en una vasija de barro como el apóstol Pablo. Él lo niega, él lo admite. Pero en lugar de que esa realidad se convierta en una razón para rechazarlo, esto se convierte en una credencial de su apostolado. Él le hace un viraje y ahora él dice, bueno, voy a coger esto de todo lo que me atacan y voy a poner como la credencial del ministerio que Dios me ha dado de apóstol, ¿sí? Y ahí es donde él le da la vuelta. Así que el tesoro en vasijas de barro, y él no va a decir, esto no es así. Él va a decir, mira, esto es exactamente como ustedes dicen. Lo que ustedes dicen es verdad. Y francamente es algo aterrador exigir un estándar imposible para una vasija de barro. Imagínate, el glorioso evangelio contenido en un hombre de barro como nosotros, como el apóstol Pablo. Bueno, es algo que no lo podemos concebir. Los predicadores siempre van a ser, en el mejor de los casos, vasijas de barro. Vasos de barro, como dice el texto bíblico. Algunas más bonitas que otras, pero no perfectas.
Y en comparación con lo que predican, son los más frágiles de los frágiles. Los que predican son los más frágiles de los frágiles. Y si Dios no pudiera usar vasijas de barro comunes, entonces no habría ningún ministerio en la iglesia, no existiría ningún ministerio, porque no hay personas perfectas y por lo tanto no habría predicadores perfectos. Abraham fue culpado de haber tenido dubitación en su fe cuando Dios le dio una instrucción. Y sin embargo, él se convirtió en el hombre de fe y amigo de Dios. Él es el padre de la fe para nosotros. Moisés es otra vasija de barro que tenía en su hablar, era algo vacilante y su temperamento era impetuoso y lo conocemos a él. Sin embargo, él fue un hombre escogido para hacer una nación y para intimar con Dios y para recibir la ley de Dios. David, otra vasija de barro, fue culpable de adulterio y asesinato, pero se arrepintió y se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Elías huyó de Jezabel y se sentó debajo de un enebro y estaba enojado con Dios. Había peleado con los profetas de Baal y había degollado a todos esos profetas de Baal, pero ahora estaba huido, fugado, y allí él escuchó la voz apacible y dedicada de Dios en Horeb y fue usado poderosamente. Isaías, que él cuando vio la presencia de Dios allí, él admitió que era un hombre de labios inmundos. ¿Ves? Son vasijas de barro. Y sin embargo fue a él a quien Dios llamó y lo usó poderosamente. Pedro es el líder y portavoz de los 12 apóstoles y discípulos, pero Pedro, que había fracasado tantas veces y negó a su Señor con maldiciones, y más tarde fue restaurado por la compasión de Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Y en su en el Pentecostés, en su primer mensaje, 3,000 personas se arrepintieron y vinieron a los pies de Cristo. Y el apóstol Juan también, ¿no? Él esperaba ser alabado por Dios cuando le negó a un hombre que estaba expulsando un demonio. Y junto con Santiago querían hacer descender fuego del cielo para quemar a una aldea samaritana. Estos hombres así, junto con su hermano y su madre, pidieron a Jesús que en el reino del Señor uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Un acto de orgullo flagrante. Pero fue Juan quien se convirtió en el discípulo amado, el apóstol del amor, el águila que se elevó a grandes alturas. Y ahora tenemos aquí a Pablo, ¿sí ves? Es una vasija más de barro, una vasija más de barro. Está bajo asalto él, está falsamente acusado, y sin embargo muy consciente de que todas las debilidades por las que se le acusaba eran ciertas. Y tal vez a regañadientes quería defenderse por sí mismo, pero alegremente por el Señor y el Evangelio. Pero no puede negar su debilidad humana. ¿Cómo podría negar su debilidad humana? Él solo debería afirmarlo, ¿no? Y lo hace. Y sus limitaciones humanas, sus fragilidades, no son defectos, al fin y al cabo son credenciales de su autenticidad. Y mira el viraje que él va a dar, ya lo vamos a ver, porque precisamente para eso es que Pablo estaba siendo hecho inútil en el ministerio. Dios quería eso, que seas inútil en el ministerio, y entonces él se da la vuelta para convertirse en la misma cosa que lo hizo siervo del Dios que él era. Lo que veían como descalificadores eran en realidad las credenciales del apostolado. En los versículos del 7 al 15, que es toda una unidad de este pasaje, Pablo defiende su apostolado no sobre la base del
talento humano, no sobre la base de la habilidad natural que él tenía, no sobre la base de sus logros pasados. Lo hemos leído en nuestra lectura. Tú no ves nada que él sobresale eso, ¿verdad? Yo hablaba bien, tenía una gran predicación. No habla nada de eso, sino puramente sobre la base de las condiciones de su debilidad. Así es como sostiene sus credenciales apostólicas. Puramente en las condiciones de su debilidad. Mira el versículo 8 que leímos, 2 Corintios 4, 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Mira el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Todas estas debilidades, todas estas deformidades se convierten en las credenciales mismas de su apostolado. Y él es un verdadero predicador. Es una vasija de barro que contiene el gran tesoro. Y aquí es evidente por su debilidad. Eso es lo que él presenta, las credenciales de su debilidad. Y hoy vamos a ver el primer punto y las siguientes semanas veremos los siguientes puntos que marcan el carácter espiritual de este hombre. Y el primero que observamos es que era humilde. Humilde. Este verso 7 nos hace ver, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí está una paradoja. Tesoro de valor incalculable en vasijas de barro. Tesoro invaluable en vasija de barro. Ese pero significa un contraste, ¿no? Un contraste, porque el verso 6, recuerdan ustedes el versículo 6, acaba de hablar de la inmensa e incalculable gloria del nuevo pacto, que es la luz del conocimiento de la gloria de Dios que brilla, dice, en el rostro de Jesucristo. Ahí vemos la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Mira la vida de Cristo y ahí está la gloria de Dios. Y eso significa que tienes que ir a la Escritura y estudiarla y ver bien. Entonces ustedes tienen la gloria del Dios del cielo y de la tierra. Ustedes tienen el Dios eterno revelado en el Cristo encarnado. Este es el mensaje del nuevo pacto. Ese es el evangelio de que Dios vino en Cristo y su gloria está resplandeciendo a través de Cristo. Y en contraste con esto está la vasija de barro que lo lleva y lo proclama. A este tesoro, este evangelio glorioso, está la vasija que contiene este tesoro precioso y lo lleva y lo proclama. Y todo predicador tiene esta perspectiva. Y Pablo lo tenía. Eso es lo que realmente lo hizo grande a este apóstol. Mientras los falsos apóstoles se comparaban a sí mismos, se calificaban por su apariencia, por su forma de hablar, por su astucia, por su talento, por su oratoria. En la segunda carta de los Corintios 10:17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Y el 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y Dios alaba al que le exalta a Él, al que gloría a Dios, no el que se gloría a sí mismo. ¿Sí ves? Y el Señor lo había elogiado a Pablo sin importar su aspecto físico, sin importar cómo él hablaba. Y al Señor le gusta eso porque, como dice el verso 7, cuanto más débil es el vaso, más evidente se ve el poder de Dios. Mientras más inútil es el vaso de barro, más va a brillar, más va a salir el poder de Dios, más evidente va a ser el poder de Dios. Y por eso dice, tenemos este tesoro. ¿Qué es ese tesoro? El evangelio del nuevo pacto. El que hemos venido estudiando, el evangelio del nuevo pacto. Recuerdan allá en el versículo 1 que dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, habla de tener un ministerio, y aquí en el verso 7 dice, tenemos este tesoro. Tanto el ministerio como el tesoro se refieren a la misma cosa, el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo
que es el Evangelio. Este es el Evangelio glorioso que nosotros tenemos. Que el Dios eterno vino al mundo en la persona de Jesucristo, que murió en la cruz, resucitó, que proporciona el perdón de los pecados y la vida eterna. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro de la verdad de Dios que ha resplandecido en Cristo y Él está trayendo salvación. Este es el Evangelio del Nuevo Testamento. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo se revela corporalmente la plenitud de la deidad. Allí estaba Dios enteramente en ese cuerpo, en Cristo Jesús. Y el tesoro del nuevo pacto es un ministerio de vida, de poder y de gloria. Reveló las verdades más grandiosas que el mundo puede conocer. Liberó a los hombres de la condenación y del poder del pecado. Eso es lo que hace este evangelio glorioso. Nos transforma a la imagen de Jesucristo. Nos libera del poder de este mundo y del poder de la muerte y nos hace partícipes de la vida eterna. Estos efectos trascienden toda capacidad humana. Estos efectos trascienden toda habilidad humana, toda técnica humana de algún hombre que pueda saber de todas las cosas. Esto trasciende todo poder humano, aún la inteligencia artificial. Son atribuibles directamente al poder de Dios y solo al poder de Dios. Y Pablo eso es lo que quiere dejar claro. Aquí está la verdad poderosa, gloriosa, majestuosa del nuevo pacto que es invaluable. Aquí está el tesoro. Y este tesoro está en una vasija de barro, de un barro, vasija dura, esa vasija dura de barro. Pablo dice, yo soy de barro, eso es lo que yo soy, barro duro, ese barro duro, ¿no? De arcilla, porque esa palabra de barros en el idioma original es ostraquinos y se refiere simplemente a la arcilla cocida. Esas macetas comunes que las damas tienen en sus casas, que a veces ponen plantitas, de eso está hablando. Aún siguen siendo baratas, frágiles, porque si usted le mueve mucho se pueden romper fácilmente, son reemplazables, sin valor, son caseras, hogareñas, y ellas cumplían muchas funciones, estas vasijas de barro. De vez en cuando las vasijas de barro en aquellos tiempos se usaban para guardar joyas valiosas como el oro, la plata, y se enterraban en el suelo para que la vasija de barro sirviera como una bóveda dentro de la tierra. Un escritor de aquellos tiempos escribió que en el año 167 a.C., que 3,000 hombres siguieron a los carros que llevaban monedas de plata de 750 vasijas de barro. Entonces se utilizaban como contenedores para tener allí monedas de plata, cosas que eran valiosas. Ahora, la vasija no tenía ningún valor, pero el contenido era valioso en verdad. También se utilizaban para guardar allí documentos valiosos y que almacenaban allí en esas vasijas de barro. Así es como almacenaron los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados años atrás en Qumran, en las cuevas de Qumran. Pero lo más interesante y lo más importante es que se usaban con mayor frecuencia para las cosas comunes de la vida. Al igual que usaríamos nosotros como un balde. ¿Usted para qué sirve un balde allí en el patio? ¿No? Para poner lo que no sirve. Ellos no tenían sistemas de alcantarillado, por lo que se usaban para desechos. En esas vasijas, desechos humanos y basura, ¿no? Ahora, sería un propósito honorable usarlo para hacer un contenedor de los rollos del Mar Muerto o algunas joyas valiosas. Pero la idea de la vasija de barro que tiene el apóstol Pablo aquí, porque él está haciendo un contraste, es de que se refiere, cuando él le habló a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, dice que hay vasijas de barro de usos honrosos y usos deshonrosos. Se refiere a los usos deshonrosos.
es decir, a las formas más comunes, desagradables y repugnantes para lo que pueda servir una maceta de esas. Contenedores comunes para los usos más humildes y sucios, y no servían para fines nobles ni mucho menos. Así que Pablo no está buscando un elevado significado de esta vasija de barro. Él solo está diciendo, no somos más que vasijas de barro. Y ya sabes para qué se usan, ¿no? Nada honorable, nada honorable. El único valor que tenían era el servicio que realizaban. Y si esas vasijas no realizaban ese servicio, entonces no tenía ningún valor intrínseco, ¿ves? Eran prescindibles y fácilmente las podían reemplazar. Y así es como Pablo se ve a sí mismo. Habla de él, ¿ves? Así es como Pablo se ve a sí mismo. Adelante, falsos maestros, ¿sí? Di lo que quieras de mí. Adelante, acúsenme. Búrlense de la forma como tengo mis ojos y observo a las personas. Búrlense de mis palabras, tal vez no soy como lo que ustedes llegan a ser. Búrlense de mis debilidades. En realidad todas son ciertas. Pero ¿qué esperas tú de un tacho de basura? ¿Qué esperas tú de una vasija de barro? Porque eso es lo que yo soy, simplemente una vasija de barro. Soy el primero de los pecadores, el más indigno. No tengo valor alguno, soy inútil. Todo lo que Dios me da ha sido de gracia porque yo no tengo ningún valor. Y si no fuera por lo que contiene, no tendría yo ningún valor. ¿Recuerdan ustedes en la primera carta a los Corintios 1:26, cuando habla de quienes están en la iglesia del Señor? Y entonces él dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que Dios se deleita en elegir personas viles, sencillas, insensatas, comunes, despreciables, que no tienen grados de nobleza, simplemente vasijas de barro, vasos de barro, que la sociedad podría decir que realmente no sirven para nada. Y ahí pone el tesoro, en estas vasijas, ahí pone su tesoro. ¿Cuántas veces escuchamos decir a cristianos, sería asombroso que este cantante famoso se haga cristiano porque sería un gran predicador del evangelio? O este científico que ha descubierto esto, ¿qué sería de él si fuese creyente? Hablaría de Dios y convencería a todos los científicos de que Dios es real, Dios existe. ¿Cómo serviría a la causa del Señor Jesucristo? Vaya. ¿Sabes lo que hace Dios con todos estos grandes y famosos y todo eso? Sigue ignorándolos. Y sigue recogiendo vasijas de barro para que se manifieste el poder de Él en nosotros. Solo en una vasija de barro puede manifestarse el poder de Dios y no de la vasija, porque la vasija no tiene ningún valor. Y es por eso que se deleita en eso. En el verso 31 de 1 Corintios 1, 31 dice, para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Somos contenedores comunes y corrientes, si ves, de este mundo. Y aquí está la esencia de la verdadera utilidad espiritual. Entonces, ¿qué es ser humilde? Y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Una primera característica de él en su carácter es ser humilde. Es verte a ti mismo lo que realmente eres. Claro, si te comparas con Dios, somos polvo de la tierra, somos vasija de barro. Si te comparas con otra persona, te vas a creer superdotado. Si te vas a poner por encima de otros. Un hombre se pone bien, se para bien cuando se compara con Dios. Y ahí es que podemos vernos quiénes de verdad nosotros somos.
Entonces ellos lo acusaron a Pablo de ser débil, poco impresionante, un hombre muy sencillito, no astuto, no es un intelectual no tiene una gran oratoria, y trataron de desprestigiarlo. Y él les dice, tienen razón ustedes, todo lo que dicen ahí, al menos en estas partes físicas mías y todo esto, ustedes tienen razón. No sirvo nada más que para sacar la basura, excepto para el hecho de que en mí hay un inmenso tesoro, eso sí. Hay un inmenso tesoro. Acepto la apreciación que tienen de mí, no estoy discutiendo eso. Acepto la evaluación que tienen de mí y él la convierte en una credencial de su autenticidad. Y dice, pero ¿sabes qué? Toda esta debilidad que ustedes me mencionan, esa justamente es la credencial de que yo soy auténtico. De que yo soy auténtico y vengo del Señor. Mira los Corintios 12:7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y el verso 7. Mira lo que dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque tuvo tremendas revelaciones, fue llevado al tercer cielo y se le reveló cosas que él ni siquiera podía comunicar porque la gente ni entendería, así lo él quisiera comunicar. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y él había orado a Dios, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vaya, 3 veces, por favor, deshazte de este aguijón, que ya no lo soporto. Y el Señor le dice, no, porque ¿sabes qué? Con este aguijón allí yo veo que tú eres totalmente débil, incapaz en ti mismo de hacer algo. No te crees en nada, estás bien, estás muy humilde, entiendes bien tu posición delante de mí, delante del mundo. Así que no te voy a quitar eso, porque es necesario. ¿Por qué? Porque entonces mi poder se va a ver más claramente a través tuyo. Y escuche que el mundo está lleno de personas demasiado inteligentes. El mundo está lleno de personas muy eruditas, demasiado intelectuales, demasiado educadas, demasiado profundas, que hacen un análisis profundo, demasiado enamorados de su propia habilidad, demasiado grandes como oradores para ser usados por Dios. Pero así que Dios puede ir por todos los grandes hombres que tenemos hoy en día y a ninguno lo escoge. A ninguno de esos hombres encumbrados lo escoge el Señor. Aquí le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo responde, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Puedes decir todo lo que quieras de mí, en verdad, todas esas evaluaciones que hacen son ciertas, pero en mi debilidad, déjame decirte que encuentro el poder de Dios. Allí está el poder de Dios. Y creo que nos emociona a todos saber que el Nuevo Testamento no fue escrito por la élite de Egipto de aquel tiempo, ni la élite de los griegos de aquel tiempo, ni la élite de Roma, que era el imperio dominador en ese momento. Ni siquiera fue escrito por la élite de Israel, los fariseos y todos los que conformaban el Sanedrín. ¿A dónde fue el Señor Jesucristo para que escriban el Nuevo Testamento? Fue a la orilla de Galilea y ahí encontró a un grupo de pescadores. En eso se deleita Dios. En eso se deleita Dios. Escogió vasijas de barro, ¿ves? A través de las cuales predicar su gran mensaje de salvación. Estos lo iban a hacer. Y eligió a algunos que dirían, como Pablo, que es un pequeño jorobado, ese bajito, ese
pelado, qué sé yo, podían decir, sin grandes dotes de oratoria. Y en esa pequeña vasija de barro puso un tesoro de incalculable valor. Y el Señor lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y aparte de ese tesoro, el contenedor no tiene ningún valor en verdad. No tiene ningún valor. Así que Dios sigue pasando por la élite, todavía está de paso por los intelectuales orgullosos el día de hoy y los deja mejor en las universidades, en los seminarios. Está buscando a los humildes que llevarán el tesoro de la verdad salvadora con humildad. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Y la segunda parte de nuestro texto en el verso 7 responde, ¿por qué lo hace? El verso 7 dice, según a los Corintios 4:7, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vaya, es que es muy evidente. ¿Ves tantas debilidades en Pablo? Y uno se pone a pensar, ¿y cómo es que este hombre predicaba y almas eran convertidas? ¿Cómo puede ocurrir eso? Justamente para que la gente pueda saber, este hombre tan débil, con tantos problemas, ¿no? Que no tiene una buena oratoria, tiene todo así, que no tiene buen aspecto y nada de eso. Y sin embargo, fluye un poder de alcanzar a inconversos y los salva. Y sirve para edificar a los creyentes. Entonces, allí está. Es para que no quede duda en ningún, Dios lo hizo. No puede haber hecho ese hombre, Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Ves por qué escoge así vasijas como esas? Él es el único que puede traer la luz. Y eso es a través del Evangelio. Él tiene el poder de convertir, ¿no? Con el poder salvador para todos los que creen. Y eso es lo que hace el Señor. Así que el gran poder de Dios vence y trasciende la vasija de barro. Sale de la vasija de barro el poder. Domina y trasciende la debilidad del predicador. Domina y trasciende la debilidad del testigo. Y puedes pensar en ti mismo como una vasija de barro muy frágil. Por la verdad, en ti sigue siendo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Y el hecho de que Dios puede hacer una obra tan eternamente poderosa y transformadora a través de estas vasijas tan frágiles es una prueba de la grandeza del poder de Dios. ¿Cómo es este hombre débil? Y sin embargo Dios coge y pasa eso y fluye y convierte almas. Es esa precisamente la complejidad de la debilidad del cristiano lo que le permite experimentar la mayor demostración del poder de Dios. Vaya, no tenemos nosotros nada que ofrecer de belleza, nada que ofrecer del poder en nosotros mismos. El efecto trascendido de lo que hacemos se debe al tesoro que hay en nosotros. Por lo tanto, no te preguntes por qué puede suceder algo bueno cuando una vasija de barro presenta la verdad de Cristo. Si sobre todo tú conoces que tiene tantas debilidades y defectos. ¿Por qué te preguntas? No te preguntes. El poder está en Dios en realidad. El poder está en la verdad que predica ese hombre. No en él, no en la vasija, es en Dios. El poder está en Dios. Un comentarista antiguo escribió esta frase, les voy a leer, dice: nadie que viera esto y mirara a un predicador como Pablo podía soñar que la explicación estaba en él, no en un judío feo, sin presencia, sin elocuencia, sin medios para sobornar o obligar. Podría encontrarse la fuente de tal valor, la causa de tales transformaciones. No hay que buscarla en él, sino en Dios. Es en Dios. Y muchas veces dicen, no, es que Pablo era tremendo apóstol. Oye, es una vasija de barro, igual que nosotros. La explicación de lo que él hacía la encuentras en Dios. Por tanto, el poder del Evangelio no es un producto del genio humano, no es un producto de la habilidad humana, de la oratoria humana. No es que aquí se para un predicador que habla increíblemente y es él el éxito de las cosas. Nada
que ver, nada que ver. No es el resultado del ingenio humano astuto, es el poder de Dios. No somos más que vasijas débiles, comunes, ordinarias, frágiles, simples, deshonrosas, que no sirven para ninguna otra cosa sino para poner la basura. Eso es la vasija de barro. Y lo increíble es que toda esa debilidad no resulta fatal para la causa del Evangelio. Uno dice, pero tengo tantas debilidades. Esto es una fatalidad para el Evangelio. Todo lo contrario. Resulta ventajosa, porque no quita del camino, nos quita del camino y permite que el poder de Dios, a través de la verdad de Dios, haga su obra. Es el poder de Dios que va a hacer su obra. Pero la gran y alentadora realidad del ministerio, la gran alentadora para Pablo y para nosotros, es que nuestra debilidad no es fatal. No es fatal para lo que yo hago, es esencial para lo que yo hago. ¿Qué es necesaria tu debilidad? Si no hablas bien, si tienes alguna cosa, algún defecto físico, alguna cosa, eso justamente es esencial para el ministerio del Señor. Y por lo tanto, junto con Pablo podemos regocijarnos en esa debilidad. No estamos hablando del pecado, esta es otra cosa. Me refiero a las debilidades humanas. Y el siervo entonces aquí era humilde. Y cuando ellos lo atacaron y se burlaron de él por sus discapacidades humanas, por sus debilidades y sus defectos, él lo aceptó de buena gana porque sabía que no era en absoluto fatal para su propósito, el propósito de Dios, sino esencial para el propósito de Dios. Y que más bien se dio cuenta de que no tenía nada de qué enorgullecerse. Y allí el más débil de los vasos de barro tiene la expresión más poderosa del tesoro divino. Entonces, tú y yo, ¿cómo podríamos lamentarnos de nuestras flaquezas? ¿Cómo podríamos lamentarnos? ¿Cómo podríamos sentirnos que de alguna manera nuestras incapacidades y nuestra ineptitud son fatales para el Evangelio? Y no podríamos estar más equivocados. Muchas personas dicen, no, es que yo no logro memorizar, leo y se me olvida todo. Esa es una debilidad. Nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestras imperfecciones nos llevan hacia Dios, nos arrojan sobre Dios. Y cuando algo transformador sucede a nuestro alrededor, la gente sabrá con certeza que no fuimos nosotros, que fue el poder de Dios. Y así la gente verá que el poder viene de Dios y no de nosotros. Oremos, Padre, gracias por lo que nos muestras, Señor. Gracias porque en todas nuestras debilidades y falencias e ineptitudes, Señor, que las podemos reconocer, vemos la gran ventaja, vemos las credenciales de nuestro ministerio, vemos cómo se alinean para cumplir tu gran propósito, porque muestra, Señor, que el poder viene solo de ti y no queda ninguna duda de que algo haya salido de nosotros por alguna habilidad que hayamos mostrado. Gracias, Señor, sigue obrando en los corazones de nosotros y alcanzando a aquellos que no te conocen. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.